Como siempre me hice varias preguntas de qué es la santidad y qué me beneficia y cómo lo obtengo y por qué tengo que hacerlo, eh, qué, qué requisitos hay. Entonces hay varias palabras en la Biblia que se repiten muchas veces relacionadas entre sí. Santidad y santo están directamente ligadas, algo puro también se habla, y ahí lo vamos a ir viendo. Entonces, la primera palabra que encontré en la palabra Strong es la 6944 que dice Kodesh, y la concordancia Strong, Kodesh significa santuario, santo, santa, un lugar sagrado o consagrado, y santidad. Viene de la palabra Kadash, que es la 6942, que Kadash viene ligado a santificado, a santifico, santificados. Y lo que me quiero quedar hoy, que es para mi definición más importante, es esta. Soy apartado, consagrado. Si yo como hijo de Dios soy apartado, consagrado, vamos a tener una serie de beneficios, una serie de obligaciones y una serie de responsabilidades. Para poder ampliar más la palabra, o seguí buscando en varios diccionarios, encontré este en el Oxford que dice que santidad es una cualidad del que se es santo o de lo que se es santo. Entonces, puede ser una confrontación, una forma de pensar diferente en nuestra vida, de que si yo no soy santo porque vengo del pecado, ¿cómo es que tengo una cualidad de santo? Ese es el misterio, esa es la bendición, ese es lo lindo de todo este proceso, que usted y yo, no importa de dónde vengamos, no importa, como dice Frank, nuestro pastor, que se mete la mano de Dios en un lugar, se la ensucia y nos saca. A partir de ese momento, cuando usted y yo consagramos nuestra vida y le decimos, Señor Jesús, entrónate en mi corazón, sé tú el Señor de mi vida, sé tú el Adonai, como aprendimos hace unos días en los Salmos, el Señor de mi vida. Empiezo yo a transformar esa suciedad, esa oscuridad, esa negatividad que yo tenía en algo positivo, en algo con luz, en algo con santidad. Y la palabra santidad también se puede encontrar en los sinónimos como virtud, consagración o bendición. Entonces son diferentes procesos en los que podemos llevar eh, la consagración. Santificar, del latín tardío santificare, hacer a alguien santo por medio de la gracia. Oigan qué lindo. Eso es lo que dice el diccionario español, ¿verdad? De la Real Academia Española. Que santificar es hacer a alguien santo por medio de gracia. Y la gracia es algo que no se paga, que no se obtiene por su linda cara, sino solamente es un regalo de Dios. Dedicar algo a Dios, ¿verdad? Eso es santificar. Hacer venerable algo por la presencia, contacto de lo que es santo. Vayámonos imaginando, si yo que vengo de inmundicia, de pecado, de muerte, empiezo a ser irradiado, empiezo a ser transformado por la presencia de Dios, porque Él es santo, mi vida empieza a convertirse en una vida santa y en un proceso de santidad. Reconocer a quien es santo, honrarlo y sirviéndolo como a tal, ¿verdad? Si yo empiezo a ver a Dios, a conocerlo a través de su palabra, como lo hemos venido conociendo, identificando qué le gusta, qué le disgusta, qué lo mueve, cómo piensa, cuáles son sus gustos, sus preferencias, cuáles son sus reglas, cuáles son sus eh, necesidades, cuáles son sus
presencias correctas, incorrectas que yo no debo de asumir, cuáles son, cuál es su ley, en qué se basa, cómo toma decisiones, cambia, no cambia, es fiel, no es fiel, es misericordioso, no es misericordioso, cómo es su temperamento, honrándolo y sirviéndolo como a tal. Entonces usted empieza a dejar de decir ciertas palabras, de reunirse con ciertas personas, de ver ciertas películas, de leer cierta información, de tener cosas como ídolos o anatemas en su casa, porque usted quiere agradarle a ese ser santo al cual usted definió como su Dios. Dice también una definición coloquial: abonar, justificar o disculpar a alguien. Eso es santificar, ¿verdad? La palabra santidad etimológicamente dice que viene del latín sanctitas y significa cualidad de santo. Sus componentes léxicos son sanctus, que es santo, más el sufijo dat, que es cualidad. Entonces, ver sufijos en otras raíces latinas como santo, sandez y también santificar. La palabra los santos o lo santo o santo viene del latín sactus, que del griego se dice agios y en hebreo es kados, y elegidos por Dios significaría santos. Entonces, no es que usted eligió a Dios, no es que yo decidí que Dios viniera a reinar en mi corazón. Yo solo estoy cumpliendo el plan y el propósito que Dios estableció en mi vida. Pero como les he dicho hasta el cansancio, perdón, Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del universo. Ya habíamos sido soñados por Él y decidió que los integrantes de este grupo en este momento y los que se vayan a incorporar y los que vayan a ver el video y que estén haciendo lo que nosotros estamos haciendo, vamos a ser elegidos por Dios para llegar a Él y formar parte de su rebaño, como hemos estado viendo. También existe la palabra bien diferenciado o distinguido. Usted y yo no somos una casualidad, sino que fuimos diferenciados, separados, elegidos por Dios, distinguidos. Y para nosotros no es difícil recordar ese versículo que dice que fuimos nación santa, pueblo adquirido, adquirido, adquirido por Dios, separados por precio de sangre, comprados con precio de sangre. Dice acá, son hombres o mujeres destacados en las diversas tradiciones religiosas por sus atribuidas relaciones especiales con la divinidad. El que es santo es toda aquella persona que se relaciona, que se codea, que huele, que se viste, que habla, que forma parte de ese grupo selecto de personas que conforman la santidad. Entonces ahora ya vamos a empezar a justificar todas estas definiciones en lo que es la palabra de Dios y lo que significa esa palabra de Dios. Entonces, les traigo acá varias versiones de la Biblia sobre el tema. Vamos a cambiarme de posición para que no me tape, ¿ok? Dice, en Hebreos 12:14, para el que toma apuntes, les puse diferentes definiciones porque quiero resaltar ciertas palabras para que nos permitan entender la trascendencia o el beneficio que nos va a traer ser santos y llevar una vida en santidad con Dios. Vean los títulos: un llamado a escuchar a Dios, advertencia a los que rechazan a Dios, exhortación a la vigilancia, advertencia. Y en la Reina Valera no trae título. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si usted y yo no somos santos, si no llevamos una vida de santidad, aunque hayamos recibido a Cristo, no vamos a ver a Dios porque ahí dice que hay que ser santos, ¿verdad? Entonces, la gente en el cristianismo nos han enseñado una serie de mentiras o falsas doctrinas o interpretaciones incorrectas
de que cuando usted viene a Cristo, todos los demonios se acaban, usted es nacido de nuevo y usted es una nueva criatura y todas las viejas cosas pasadas quedan atrás y que usted no puede tener demonios y que usted no necesita arrepentirse, usted no necesita dejar de hacer sus pecados, usted puede abrazar cualquier ideología y como usted es cristiano no va a perder la santidad, no va a perder la salvación, no va a perder su comunión con Dios. Y yo me pregunto, si yo tengo toda mi vida, desde los 6 años hasta la fecha, buscando al Señor, llamándome evangélico cristiano, porque desde hace 11 el Señor me ha permitido entrar en un proceso de comunión con Él y de confrontación con Él y de descubrimiento con Él, que me ha llevado esta década y un poco más para poder entender un poquito de lo inmenso que es Él. Entonces, no soy perfecto, no camino en el aire, no tengo alitas, como siempre les digo, pero trato en la medida de lo posible de minimizar mis accesos al pecado para que Dios vea en mí un deseo, un anhelo de servirle correctamente. Y me pongo yo como ejemplo para que la gente no vaya a sentirse mal en ninguno de los ejemplos que vaya a dar. Entonces, si la santidad es un acceso a ver a Dios, ¿por qué yo no la practico como hijo de Dios? ¿Por qué no me han enseñado en la iglesia la relevancia de este tema, de esta actitud, de este estilo de vida, de esta forma de pensar? Veamos en la nueva traducción viviente. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. A usted en su iglesia le han exigido que para ver a Dios tiene que llevar una vida santa. Se lo han siquiera mencionado, porque dice la coma, porque los que no son santos no verán al Señor. Recuerde que nuestra vida es un pasaporte para la eternidad. Y si usted como hijo de Dios, y usted que me ve en el video posteriormente a esta reunión de hoy, miércoles 9 de noviembre del 2022, si usted no es santo, si usted no busca la santidad, si usted no procura ser santo, por más cristianito, comillas, evangélico, pentecostal de cepa colorada que usted crea que es, si usted no practica la santidad, le tengo malas noticias, no verá al Señor. Si usted se busca en la Biblia otros versículos que dicen, Señor, Señor, pero echamos demonios en tu nombre, y Él les va a decir después cuando los vuelva a ver, yo a ustedes no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, los voy a vomitar de mi boca, porque son tibios, porque el tibio no es santo. Dice la otra versión, nueva versión internacional, busquen la paz con todos, coma, y la santidad, coma, sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Exhortación a la vigilancia, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. En lenguaje actual, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás, nunca, nadie verá cara a cara a Dios. ¿Mm? Yo quiero que lo analicemos, que lo pensemos, que lo meditemos, porque esto tiene sus consecuencias. Vean aquí en 2 Corintios 6, del 17 al 18. Igual, varias versiones.
para que analicemos lo que Pablito nos está regalando en el 7.1. Cuando lo leí 7.1 dije, bueno, pero ¿cuáles son las promesas? ¿De qué está hablando Pablo? Me fui al 6 y descubrí ese pequeño extracto que está ahí. Dice en el 6, 17, 18, segunda de Corintios. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ya está hablando, ya está diciéndonos cuáles promesas nos va a recibir. Seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, las promesas que Pablo nos está diciendo en el 7 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de que Él será nuestro Padre, de que nos va a recibir y que seremos sus hijos y sus hijas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos, perfeccionándonos, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios, ¿verdad? Y no es que, como hemos hablado aquí, que hay que tener un temor eh, traumático, sentimental de Dios, no. Es simplemente, como vimos en la definición arriba, si yo quiero agradarle y hago lo que a él le gusta, voy a empezar a cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Vea lo que dice la nueva traducción viviente. Queridos amigos, allá dice amados, dado que tenemos estas promesas, ¿verdad? Vea lo que dice en esta versión. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos. O sea, cuídese de sus amistades. Cuídese de los ídolos de sus amistades. Cuídese de las iniquidades de sus amistades. Y apártese de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, como las ofrendas, las ideologías, los pensamientos, las doctrinas, las formas de pensar, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo cómo el Señor nos está dando otra promesa, ¿verdad? Y dice acá en el 7.1, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos. O sea, la falta de santidad nos ensucia. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Vea que hace la diferenciación, el cuerpo y el espíritu. Y yo le podría agregar el alma, los pensamientos, la mente, el carácter, las decisiones. Y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. O sea, esto es un proceso evolutivo, es un proceso de desarrollo, es un proceso largo que nos llevará toda nuestra vida. Y hasta que el Señor nos llame hasta su presencia, habremos logrado ser santos. Antes estaremos en proceso. Dice, salgan de en medio de ellos, y el que quiere puede leer el 6, 2 Corintios 6 completo para que entienda todo el contexto, pero aquí está hablando de iniquidades, de deidades, de idolatrías, de impurezas. ¿Verdad? Yo seré un padre para ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, ya aquí somos hermanos queridos, antes éramos queridos amigos y antes éramos amados. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esto es una obra. Jorge es una obra de Dios.
Usted es una obra de Dios en proceso de santificación. ¿Y cuál va a ser nuestra promesa? Llegar delante del trono de Dios, justificados, perdonados, transformados en el rapto. Ese es nuestro proceso completado. Ahí es donde se termina nuestra transformación, nuestra purificación. Dice el Dios habla hoy. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad, ¿verdad? Si yo no voy a ver a Dios cara a cara porque no soy santo, si yo no voy a ser hijo, si yo no voy a ser recibido, acogido, aceptado, no voy a formar parte de, por la falta de la santidad, entonces, perdón por lo que voy a decir, pero no pierda tiempo en seguir jugando al cristianito, porque ¿para qué lo hace? Si usted no quiere entregar lo que contamina el cuerpo y su espíritu, ¿para qué hipócritamente viene a jugar de cristianito? Lo mejor es, como dijo Dios, si van a servir a los Baales, sírvanle. Si me van a servir a mí, sírvanme. Pero defínanse. Usted no puede tener un pie en el mundo y otro en la iglesia, o un pie en la Biblia y otro en el pecado. Usted tiene que definirse, tiene que tomar una decisión, tiene que tomar un bando. Y aunque esto suene duro, grotesco, fuerte, confrontativo, así pienso yo y así vivo mi relación con Dios. Si esto no me beneficia y no me suma, lo corto, lo quito, ¿verdad? Porque hay que tomar decisiones, hay que ser radical. En Dios no le gusta a Dios nada de paños tibios, de gente cobarde, gente temerosa, gente miedosa, gente que tenga duda, gente que tenga temores, gente que tenga pasividad. Dice que el reino de los cielos es de los violentos, de los que arrebatan las cosas. Entonces, si unimos todo, la santidad es indispensable junto con el perdón, el arrepentimiento, recibir a Cristo en nuestro corazón, ser limpios a través de un proceso de sanidad y de liberación, buscar qué hay dentro de nosotros constantemente que no le agrada a Dios. Y en ese proceso de santificación veremos cara a cara su rostro. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa en el lenguaje actual. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. No dice que no vamos a pecar, mantenernos libres de pecado. ¿Y cómo se mantiene libre de pecado uno? Cuando usted peca, cuando usted sabe que está haciendo lo malo, lo primero que debe hacer antes de darle derecho legal a Satanás por quedarse en silencio y esperando a ver qué pasa, porque hay muchos que uno siente que llegan, pecan y vuelven a ver como diciendo a ver quién me pescó, quién me agarró en el asunto. Como no sucedió nada, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, hasta que, por ejemplo, se hace un eh, adicto a la pornografía, a la masturbación, al adulterio, al robar, al mentir, ¿verdad? Honremos a Dios y tratemos de ser santo como Él. Recuerde que nuestro Dios es santo y porque Él es nuestro Padre, usted y yo debemos imitar a nuestro Padre. Así como en la genética, la ciencia y los médicos dicen, los investigadores genéticos dicen que hay unos genes que se repiten en en los descendientes de un padre o de una madre y se repiten.
Como la genética de Dios está en nosotros, porque usted y yo fuimos pensados por Dios, soñados por Dios antes de la creación del mundo, y Él nos apartó, como vimos en la definición, tenemos un olor, una cara, una semejanza, unas actitudes, un linaje, un apellido, un componente sanguíneo de la sangre de Cristo dentro de nuestras venas, dentro de nuestro ser espiritual, que nos redimió, que nos apartó, que nos separó. Y usted y yo debemos de ser imitadores de Cristo, porque Él es nuestro modelo a seguir. Vamos a seguir por acá. En Hebreos 2:14 existe este versículo que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En esta versión de Nueva Traducción Viviente dice, un llamado a escuchar a Dios. Todos anhelamos escuchar a Dios, pero hemos visto que su voz es como de trueno, como de torbellino, como de relámpago. Entonces hemos conversado en forma jocosa de que si oyéramos un trueno, un relámpago, un estallido de su voz, probablemente quedamos petrificados del susto. Pero si logramos tomar las actitudes que Dios dice que tenemos que tomar, lo veremos. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor, como decía en Corintios. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad, aquí ya es más categórico, nadie podrá ver al Señor. Entonces, si usted no sabía, nadie le había dicho, o no sabe cómo se come eso, le vengo a comentar que sin la santidad en nuestra vida como hijos de Dios, no podremos ver al Señor. Este es un versículo que está en segunda de Filipenses 2, perdón, del 1 al 17. Les voy a poner en contexto todo lo que dice los primeros 15 versículos para que nos quedemos con la parte final, que sería a partir del 15. Dice, tengan la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pregunta acá el Filipenses 2. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes y amándose unos a otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Oiga, usted se tiene que poner en un segundo lugar, yo me debo de poner en un segundo lugar. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahora viene a describirnos cuáles fueron las actitudes que tuvo Jesucristo, Hijo de Dios, en la tierra que usted y yo debemos de imitar para llegar al 15. Aunque era Dios, porque todos sabemos que Jesús es Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea, se quitó sus vestiduras, sus alhajas, sus joyas, su corona, su espada, su cetro, su báculo, su silla, su trono, su grandeza, y se convirtió en un humano. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre,
Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esta versión la puse porque me gustó esa palabra. Murió como morían los criminales. Porque usted y yo tenemos que entender que la cruz era el proceso más denigrante, más doloroso, más agresivo que habían descubierto en la edad antigua para hacer sufrir a un ser humano. No hay otra forma de tortura más agonizante que ser crucificado. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, es el Adonai, para la gloria de Dios Padre. Ahora dice, brillen intensamente por Cristo. Ese es el título. Queridos hermanos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. O sea, que se evidencie que en ustedes ha habido un cambio. Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Vean la clave. Si usted quiere ser santo, si usted quiere llevar una vida en santidad, usted debe permitirle a Dios que Él es el que otorga estos deseos y estos anhelos de dejar de hacer lo que antes hacía por amor a su nombre, le agrade usted a Dios con los actos en su vida. Yo les he dicho y les he insistido y les he recordado y siempre se los digo, a Dios hay que demostrarle que yo soy un ser confiable para Él. Por eso cada vez que viene una prueba y usted o yo salimos reprobados, es una intención de Dios de saber si ya maduramos, si ya obtuvimos el nivel necesario de fe para que Él pueda otorgarnos los galardones, las medallas, los rangos, la autoridad, el respaldo, la unción, los dones se activen. Usted quiere estar con sus dones activos. Agrádele a Dios. ¿Y cómo le agrado? Siendo santo, obedeciendo sus estatutos, haciendo lo que a Él le agrada. No importa, cueste lo que cueste, se enoje quien se enoje, me critique quien me critique, se separe de mí quien se separe de mí, me vean con malos ojos o no, porque a mí no me interesa agradarle al hombre ni a la mujer, a mí me interesa agradarle a Dios. Y si usted piensa de esa forma, va a empezar a obtener santidad. Y ustedes a veces me preguntan, ¿y cómo incremento la unción? A través de la santidad. Son requisitos, son puertas, son salones, son escalones que yo tengo que empezar a llevar para poder entrar y ver a Dios como Dios se dejaba mostrar delante de Moisés. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Si usted le duele salirse del mundo, de sus amistades y de sus grupos y de sus chats y de sus redes sociales y de su Facebook y de sus mentiras y de su familia y de sus fiestas familiares y de sus palabras y de sus reuniones, más que agradarle a Dios, usted no está viviendo en santidad.
Tenemos que ser luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Les está hablando aquí, creo que fue Pablo, no estoy seguro, el que escribió Filipenses. Sore, podrías confirmarlo. Este, y me avisas, por favor. Les está diciendo no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. Para mí, como su consejero, como su hermano en Cristo que está tratando de llevarlos a una vida de santidad, le he dicho a algunos de ustedes que cuando toman actitudes negativas, me doy por vencido con ustedes porque mi humanidad hasta ahí llega. Y entonces yo entrego al Señor sus vidas y entrego sus ayayáis y sus porqués y sus dimes y sus diretes, porque mi capacidad hasta ahí llegó. Y yo siento la frustración que puede estar diciendo aquí el autor de Filipenses al decir que haya valido la pena este sacrificio de mi vida, este dolor, esta incomodidad, esta privación, esta carrera, ¿verdad? Porque yo tomo con responsabilidad sus palabras, su vida, cuando entran al ministerio. Yo tengo esa carga sobre mis hombros. Y cuando la gente deja el ministerio botado porque no es perseverante, yo digo, habrá valido la pena todas las horas y horas y horas y horas que les regalé, ¿verdad? ¿O será que tengo que cobrar para que tal vez aprecien mi labor y entiendan que si no vienen a la cita, les cobro como hace el odontólogo, el psiquiatra, el médico, o lo saco del proceso, ser yo el que lo saque, no que ustedes dejen votar el proceso. Son cosas que yo pienso y me confronto sobre eso. Ahora les traigo esta otra parte. Cristo quebró el poder del pecado. Usted dice, pero ¿cómo hago yo para ser santo? ¿Cómo hago yo para llevar una vida en santidad? ¿Cómo se come eso? Tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que ser eh, seguidores de Jesús. Tenemos que reconocer que Él, todo lo que decía en Filipenses, lo dio por menos, por venir a nacer como hombre, ofrecernos un ejemplo, ofrecer su vida como si fuera un criminal, sin haber hecho ningún acto malo, haberse hecho pecado por usted y por mí sin haber pecado, y haber anulado todos los decretos y los pactos y las maldiciones en la cruz del Calvario con su sangre y con su cuerpo. Cristo quebró el poder del pecado, como les decía antes. Romanos 6. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Es una pregunta que se hace Pablo. Por supuesto que no, responde contundentemente. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? A mí me gustan estas reflexiones de Pablito porque es bastante aterrizado. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, Jesús en el bautismo nos unió a Él en su muerte?
pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Recuerde que usted baja a la tierra y se levanta. Por eso es que usted se acuesta en el bautismo, porque hay un Jorge que muere y hay un Jorge que nace. Yo no sé si usted ha entendido el simbolismo de ser bautizado. Y si usted no ha sido bautizado, hágalo, porque es parte de los requisitos, de la demostración, del cumplimiento, de la obediencia de nosotros como hijos de Dios ante Él. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestros antiguos seres pecaminosos fueron crucificados con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Entonces usted cuando viene a Cristo y se ha alineado con Él y ha sido bautizado, usted no puede seguir arrastrando los pecados. Eso es una mentira de Satanás que lo ha tenido engañado a usted. Usted debe de decir, yo fui justificado, ya yo atrás en el pasado, cuando me entregué a Cristo, mis pecados quedaron ahí y por lo tanto ya no hay ningún dedo acusado. Si usted, Satanás, ha venido a meterme ideas que no me pertenecen, que no son ciertas, yo hoy vengo a detenerte en el nombre de Jesús y no te acepto, no te permito seguir manipulando mi mente, mi alma, mi espíritu, mi casa. Cristo en la cruz del Calvario te venció y como mi Barrabás, como si fuera yo, pagó el precio y me limpió, me justificó. Ya yo no soy esclavo del pecado. Ya usted tiene conciencia, ya usted tiene temor de Dios, ya usted tiene un granito de mostaza como proporción de su fe. Y usted tiene que hacer que a través de la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, esa fe crezca. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Entonces, todas estas palabras son mentiras porque usted sigue haciendo lo que Satanás quiere que hagamos. Entonces, ¿quién estará en lo cierto, Satanás o la palabra de Dios? Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió solo una vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Para ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Usted y yo vivimos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en los deseos pecaminosos. Y no piensen que los pecados sexuales solamente. Piensen en todos sus pecados que usted sabe que usted está haciendo, que hace que Dios se moleste, se irrite, se ofenda, quite la mirada, nos dé la espalda, como decía los salmos que leímos la semana pasada. No te alejes de mí, no me ignores, no te hagas el sordo, vuelve a mí, porque ya se había alejado, ya había empezado a comer camino Dios y nos dio la espalda. No hagamos eso. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Por favor, ninguna parte de su cuerpo, ni su mente, ni sus ojos, ni sus manos, ni su corazón, ni su alma, ni su espíritu, ni su boca, ni su lengua, ni sus genitales, ni sus pies, ninguna parte de su cuerpo y ninguna en griego, en arameo, en hebreo, en inglés, en español, en chino, en mandarín, en japonés, ninguna en ninguna se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio,
Entréguense completamente a Dios. ¿Cuántas veces les he dicho que oremos diciéndole, Señor, te entrego cada área de mi vida que no te he entregado, ese rincón donde tú no has podido entrar porque a mí no me ha dado la gana de dártelo? Hoy yo te lo entrego para que tú entres y lo limpies, lo santifiques, lo cambies, lo remuevas. Aunque me duela, quítalo. Yo les he dicho esa oración. Yo les he recordado esos momentos que hace 11 años yo tuve que pasar para enseñarle al Señor que realmente lo quería a Él más que a todas las demás cosas. Y aunque me falta mucho caminar y muchas cosas que corregir, sigo diciéndole lo mismo. Probablemente por eso sigo en prueba, porque sigo diciéndole, Señor, quita de mí lo que no te gusta. Pero he visto la gloria de Dios estos 11 años hasta este día. Y sé, porque sé que la seguiré viendo. Y Él es mi sustento, mi proveedor, mi sanador, mi Yahweh, mi Elohim, mi Señor, mi Adonai. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos. Usted sabe que antes de venir a Cristo y entregar su vida al Señor, usted estaba destinado a la muerte. ¿Mm? Vamos a darle un momento que se fue la luz para que regrese. Si se corta fue por eso. Pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Cada vez que Satanás les traiga una mentira a su mente, diciéndoles que ustedes no van a poder salir de este problema, de esta situación, de esta enfermedad, de esta dolencia, de este pecado, él está mintiendo porque él se conoce la palabra de Dios para arriba y para abajo y él sabe que ustedes y yo fuimos comprados con precio de sangre y ya no estamos muertos y ya el pecado no es nuestro amo. Por lo tanto, cuando vengan esos pensamientos, sepan que usted no está enfermo, que usted no padece de las enfermedades que padece según usted, que usted no es hijo de ese pecado, que usted no es siervo de ese pecado, que usted no es esclavo de ese pecado, y que todas esas mentiras que ha venido metiéndole Satanás a su vida, usted tiene que entender que eso no es verdad. Está faltando a la palabra de Dios, Satanás. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha librado de la ley, pregunta Pablo. Claro que no, vuelve a decir. No se da cuenta de que no se convierten en esclavos de todo lo que decide obedecer. Usted decide obedecer a la mentira, se hace esclavo de la mentira. Usted se decide obedecer al adulterio, se hace esclavo del adulterio. Si usted se hace esclavo del miedo, se hace esclavo del miedo porque obedece al miedo. Si usted le hace caso al temor, a la angustia, a la desesperanza, a la tristeza, al estrés, a los problemas de la vida, usted se hace esclavo de lo que piensa, de lo que decide obedecer. Decida obedecerle a Cristo y hágase esclavo como yo de Cristo. Y aunque me critiquen y hablen de que yo soy un esclavista en esta doctrina que vivo, yo soy esclavo con honra y con gloria de mi Señor. Yo anhelo que Él sea mi amo, que Él sea mi Señor. Y yo tengo un dueño y yo no me gobierno solo y no ando por el mundo haciendo lo que me da la gana, sino yo tengo que rendirle cuentas
al Señor. Cuando mi papá se murió en el 2020, en noviembre 11, el Señor me dijo en una palabra, recuerda que tu Padre terrenal ya no está, pero yo sigo siendo tu Padre celestial. Entonces, si yo tengo un Padre terrenal que ya no está conmigo, que lo veré en el cielo, pero tengo un Padre celestial que nunca me ha abandonado y que pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué tengo yo que sentirme solo, triste, abandonado, sin sentido, sin norte, sin un lugar de refugio? Son palabras de Satanás, son mentiras. Aquí lo acabamos de leer. ¿Mm? Ahora son libres de de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud. Yo no lo había leído este Romanos, hubiera sabido que este Romanos decía todo lo que yo pienso y refuto cuando me dijeron que yo era un esclavista de vivir en esta religión como yo la vivía, pues les podría haber respondido con todas estas palabras. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, dice Pablo, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Qué lindo, ¿ah? Amén. Yo soy uno de esos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pregunta. Cuando usted no hace lo correcto, cuando yo no hago lo correcto. Ustedes pueden venir y contarme y contarle al público que ve el video cuáles han sido las consecuencias de haber tomado decisiones equivocadas, que quisiéramos retroceder el reloj en el tiempo y avisarle al Jorge del pasado que no cometa esas equivocaciones, porque el Jorge del presente, 10, 15, 20, 30, 40, 60 años después, va a estar sufriendo las consecuencias de esos errores, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, y me voy a preguntar yo, estoy avergonzado de las cosas que solía hacer en el pasado que no honraban a Dios. Claro que sí. Estoy pagando un precio altísimo por mis equivocaciones. Cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Mm? ¿De dónde me perdonó el Señor? De las iniquidades de mis ancestros, de gente bruja, de gente borracha, adúltera, de gente maldiciente, de gente que no tenía un Dios, que vivían como animales, o tal vez peor que los animales, para no ofender los animales, porque hasta los animales saben que hay algo que los gobierna y no se comportan como nos estamos comportando ahora los humanos, con el aborto, con el transgénero, con la ideología de género, con la sexualidad, con la barbaridad de la pedofilia. Eso no lo hacen los animales, por eso digo que mejor no los ofendo. Pero ahora quedamos libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada más la vida eterna nos da el Señor. ¿Qué más necesitamos ver para no seguir viviendo esta vida de pecado sin santidad? Isaías 57:15. Yo creo que aquí termina esta pequeña reflexión. Nueva traducción viviente. El alto. Así se refieren los demonios a Dios cuando estamos en las ministraciones. Me hizo gracia revisarlo.
el alto. A veces no pueden decir ni su Señor, y menos Jesús, y menos Dios. El alto. Imagínense cómo lo ven, el alto. El majestuoso que vive en la eternidad. El santo dice, yo vivo en un lugar alto y santo, como los espíritus, como con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde. Oiga la palabra tan fuerte que usa, destrozado. Y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Él vive allá, en la eternidad, en un lugar alto, en un lugar santo. Pero viene y está con los de espíritu arrepentido y humilde. ¿Es usted una persona humilde? ¿Es usted un espíritu arrepentido? ¿Tiene usted un corazón sensible a Dios, arrepentido? ¿Ha usted entendido lo que es vivir en santidad? Dice en Nueva Reina Valera 1960, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad que él, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Usted tiene su corazón quebrantado, su alma está atormentada. Deje que Dios, el Santo, el Alto, el que vive en la eternidad, tome control de su vida y todo va a cambiar. Vea lo que dice la nueva versión internacional, porque lo dice el excelso, el sublime, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también habito con el contrito y el humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Como algo tan sublime, tan perfecto, tan bello, tan santo, tan excelente, tan eterno, tan fuerte, tan inmenso, puede venir a habitar dentro de usted y de mí. Dele vergüenza de que su habitación esté sucia para que venga a recibir semejante invitado de honor. Póngase en esta analogía. Cuando usted va a recibir un invitado en su casa, usted no limpia y asea su hogar, lo ordena, empieza a observar lo que antes no observaba, ver que está fuera del lugar, y limpia como mi mamá hasta las canoas, porque viene un invitado, porque viene alguien de afuera y quiere que el baño de visitas huela rico, que haya todos los implementos, que todos los paños estén en su lugar, que no necesite nada la persona si llega a requerir el servicio, si todo está ahí, que el alimento esté limpio, que esté agradable, que la casa huela rico, que los vidrios estén limpios, que la cocina esté ordenada. Si para un humano usted hace ese tipo de veneración, porque usted y yo no lo hacemos con nuestro Dios, porque lo damos por sentado, que como habita dentro de nosotros, que se acomode, que viva la vida en incomodidad, que huela feo, que esté desordenado nuestro hogar. Si Él es santo, si Él es excelso, si Él es sublime, si Él es alto, si Él vive en la eternidad y cuyo nombre es santo, porque no hacemos lo mínimo por tener nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro templo en santidad para que sea agradable a Él y le demos lo mejor de lo mejor de lo mejor que le podemos ofrecer? Porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento.
Aquí terminamos con esto, queridos hermanas y hermanos, pero reflexionemos sobre si estamos haciendo lo necesario para que la santidad de Dios se sienta a gusto en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra economía, en nuestros hijos, en nuestro futuro. A mí se me pararon los pelos cuando descubrí todo esto, porque tenía el concepto, pero no lo había visto desde esta perspectiva. Y se los dejo aquí para que reflexionemos sobre eso. Y si les parece, podemos hacer una oración pidiéndole a Dios perdón por haber sido tan irresponsables, para poner una palabra, en que nuestra santidad la hayamos tomado como algo a la ligera. Permítase hoy, en este momento, orar delante de su Dios, del alto, del sublime, del eterno, del santo, que usted se ofrece como ofrenda viva a Dios. Inclina su rostro y permítase orar en esta mañana o en esta tarde o en esta noche cuando usted vea el video y reflexionar sobre cuántas faltas a la santidad de Dios hemos cometido y siéntase avergonzado como me siento yo hoy. Siéntase reflexivo de cuánto usted ha permitido que Satanás alcance su vida, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de relacionarse y cuánta importancia y relevancia le ha dado usted equivocadamente al mundo, a lo que ofrece el mundo, y ha puesto en un tercero, quinto, sexto, décimo, último lugar a la santidad de Dios. Y usted no se está dando cuenta que estos últimos tiempos que estamos viviendo es el tiempo extra que Dios nos está dando para ponernos a cuentas con Él antes de que venga por su pueblo. Y yo espero irme. Estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance con estas reflexiones, con estas lecturas, con estos salmos, con estos videos, para alcanzar a la mayor cantidad de gente y aportar, aunque sea un granito de arena, en que usted y yo conozcamos la verdad que no nos están diciendo en las iglesias y que usted y yo despreocupadamente no estamos buscando la presencia de Dios en nuestras casas, porque todo lo queremos que otro lo revise, que otro lo haga, que otro lo digiera y me dé la papilla con una cucharita a mí en el momento en que yo puedo, cuando yo quiero, cuando me sobra, porque es más importante todo lo demás que esto. Padre, en el nombre de Jesús, vengo yo hoy delante de ti junto con mis hermanos y mis hermanas que están hoy conmigo en el discipulado. Pero también que este video que va a quedar ahí, Señor, en el canal de YouTube, sirva para traer reflexión, para traer un cambio en nuestra vida, Señor. Yo, Jorge, diga usted su nombre, pido perdón por no haber sido lo suficientemente claro, contundente, sabio, inteligente, proactivo en vivir una vida en santidad y no había tomado esta palabra tan importante, tan trascendental, para que yo pudiera ver tu cara, tu rostro al final de mis días. Una vez más, gracias porque tu Hijo Jesucristo hizo todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, porque Él no está quieto, Él está activo, construyendo moradas para todos los que vamos a entrar delante de su presencia. Pero dejó por menos su realeza, su galardón, sus privilegios, sus vestiduras, sus beneficios, su autoridad, su poder, y se hizo humano para que usted y yo
su nación santa, pudiéramos entrar delante de su presencia un día. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por permitirnos ser separados, consagrados, apartados, comprados, elegidos, pensados, soñados en santidad desde antes de la creación del mundo. Y como siempre digo, Señor, pudimos ser el vecino, el del frente, el de al lado, el que murió en el accidente, el que su casa se destruyó, el que está peleando una guerra, el que murió por una bomba, el que está en Ucrania, el que está ahorita perdido en drogas, el que está perdido en prostitución, el que está perdido en una cárcel. Pudimos ser esas personas, pero nos permitiste estar vivos y libres conociendo de ti. No tengo palabras para expresar mi gratitud por haberme permitido seguir tu guianza, seguir tu dirección, ser tu esclavo. Soy dichoso de ser esclavo de Jesucristo, ser esclavo del Espíritu Santo, ser esclavo del Dios Padre. Quisiera poder tener más capacidad de transmitir todo lo que tú me pones en mi mente. Pero espero, Señor, que esta pequeña reflexión haya causado un impacto positivo, un cambio, un trastorno, un antes y un después en la vida de las personas que estén hoy aquí y los que vean el video luego. Permítenos llegar a lo profundo, Dios, a lo profundo de tu presencia, porque eres eterno, eres sublime, eres excelso, eres inagotable, eres santo. Tu nombre es santo. Permítenos, Señor, salir de las iniquidades, salir de los problemas, salir de las situaciones que nos han enmarañado, que nos han detenido, que nos han enclaustrado en pecados. Te los entregamos a ti, Señor, porque tú los venciste en la cruz del Calvario y todas las mentiras de Satanás se las hemos creído. Te entregamos esa puerta por la cual Satanás entra a nuestra mente, entra a nuestros oídos, nos alcanza, nos toca, toca nuestro linaje. Si a través de la falta de santidad de nuestros ancestros, ellos abrieron derechos legales, puertas, hicieron fisuras en nuestra muralla, y Satanás tiene un dedo acusador sobre nosotros, tiene un derecho. Una vez más, hoy les recordamos que como hijos de Dios, como pueblo adquirido, como linaje, como nación santa, como apartados para Cristo, Él no nos puede tocar y resistimos su toque, resistimos sus voces, resistimos su presencia, resistimos sus manifestaciones, resistimos su llegada y le ordenamos, no en nuestro nombre, sino en el nombre que es dado a los hombres, que toda rodilla se doblará y que todo reino lo adorará, y que es el sublime, el excelso, el alto, el más grande de los nombres, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo le ordenamos a Satanás que salga de nuestra vida. Revocamos todo derecho legal, toda autoridad, toda puerta abierta, toda fisura, toda contaminación, toda enfermedad, donde quiera que se encuentre en nuestro cuerpo, alojado en nuestra casa, en nuestro territorio. Venimos a decidir voluntariamente a escoger ser santos para poder ver la gloria de Dios. Y nos humillamos con corazón contrito, humilde, delante de nuestro Dios, para que ese corazón quebrantado sea lugar de habitación del alto. En el nombre de Jesús entramos, Señor, delante de ti
en posición de silicio, en humillación, reconociendo que gracias a ese bautismo, a esa entrega a nuestra vida, a ese cambio de actitud, a esa libertad, que ahora ya no somos esclavos de la muerte, sino que somos esclavos del Señor de señores, del Rey de reyes. Tú nos diste vida. Manifiesta tu poder al norte, al sur, al este y al oeste, en cada una de las personas que estamos aquí reunidas buscando de tu presencia. Y que esta oración simple, pero con el corazón, llegue delante de ti. Y como dice tu palabra en lo que vamos a estudiar hoy, inclina a mí tu oído, oh alto, oh sublime, oh excelso, oh santo, oh Yahweh, oh Elohim, oh Elión, oh Sabaoth, oh Adonai, inclina tu oído a mí y escucha esta oración, porque yo quiero ser santo, yo quiero vivir una vida en santidad que te agrade, para que tus dones que están en mí se activen y esa unción fresca, necesaria para vencer a Satanás, para vencer sus huestes, para vencer sus manifestaciones en mi casa, en mi vida y en la vida de mis hermanos. Yo la necesito. Y si he fallado en mi proceso de alcanzar santidad, hoy vengo a ponerme a cuentas contigo y pedirte perdón por todo aquello que no haya sido correcto, decisiones incorrectas, palabras incorrectas. Todas te las entrego a ti y las dejo inoperantes delante de tu gloria. Manifiéstate, Señor, manifiéstate con poder y con autoridad y con respaldo en nuestra vida. Te autorizamos a que lo hagas, nos doblegamos delante de ti y obedecemos tu palabra. En el nombre de Jesús, 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 se ha hecho. Amén, amén y amén.